Lo que hemos recibido es vida eterna en Cristo Jesús. Y no hay otro mejor regalo. Y no tiene precio. Es gratis y es para todos. Y siempre a fin de año nos ponemos melancólicos, recordamos a la familia que ya no está, muchos no tienen trabajo, no tienen que llevar a su casa, otros desearían trabajar pero están estudiando, no pueden, en fin, un sinnúmero de cosas, ¿no? Los problemas familiares entre medio y muchas peticiones tenemos. ¿Quiénes han pasado por eso? ¿Quién tiene una petición esta noche? Yo tengo, no sé ustedes, algo que deseen, algo que todavía no ha llegado, pero lo quieren. ¿Sí? ¿O no quieren nada? Hay peticiones, ¿no? Queremos. Podemos pedirle al Señor, podemos pedirle cosas materiales, sí, lo podemos. Una persona especial, un compañero, una compañera de la vida también, ¿por qué no? Hay peticiones. Trabajo, estudio, en fin, un sinnúmero de cosas. Pero vamos a orar, ¿ya? Gracias, Padre, por esta noche, porque usted nos ha traído a su casa para alabar y bendecir su nombre, Señor. Una vez más, Señor, aquí están sus jóvenes, representando a cada familia, Señor. Le pedimos que usted nos guíe, nos guarde, abra nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, Señor. Guíenos hacia toda verdad. Tenga el control esta noche, de principio a fin, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y esta noche vamos a leer una historia muy bonita que por título le he puesto Puesta la mirada en Dios. Y está en Lucas capítulo 1 de versículo 5 al 16. Lucas 1 del versículo 5 al 16. Saludamos a todos los que nos ven a través de Facebook, que el Señor también los bendiga. Y hay muchos hermanos que están en muchas partes del mundo y que nos siguen. Le mandamos también bendiciones hasta donde quiera que se encuentren. ¿Lo tienen? Dice así, Lucas capítulo 1 del versículo 5 al 16 vamos a leer. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Los que nacieron en el 82 hasta esta época, ¿cuánto ha cambiado la comunicación? Bastante, ¿no? Cuando íbamos a buscar a un amigo, era ir a su casa, ¿no? Si no había, ni modo. Ahora ya no nos podemos esconder, ¿no? Está el WhatsApp, está el Facebook. ¿Qué más está? ¿Qué más? ¿Cómo? Instagram. En fin, un montón de medios de comunicación han aparecido en este tiempo. ¿Y lo sabemos utilizar o no lo sabemos utilizar? Hay algunos que son expertos, ¿no? En escribir, al menos ese dedo parece que un robot parece, ¿no? Que
bastante bien escriben y rápido. Yo no puedo hacer eso todavía. Pero saben, alguien que supo usar muy bien la comunicación, y no fue ni Facebook, ni WhatsApp, ni Instagram, ni Facebook, fue Zacarías mediante la oración con Dios. Y lo hizo muy bien. Quizás muchos de nosotros whatsappeamos más de lo que oramos, pero en este caso Zacarías oraba más, porque él sí estaba delante de Dios, al igual que nosotros, estamos delante de Dios, pero muchas veces salimos del trabajo, nos cansamos, el estrés, las preocupaciones y tantas cosas, ¿no? Pero Zacarías siempre tenía puesta la mirada en Dios. Siguiente, Claudia. Dios tiene sus tiempos y sus sazones y Él ve más allá de lo que nosotros no vemos y sabemos que todas las cosas ayudan a bien, aunque no lo entendamos. Hemos leído eso en la palabra, ¿no? Decimos, Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? Señor, ¿por qué yo esto? Perdemos algo, Señor, ¿por qué me pasa a mí? Dios sabe por qué. Dios sabe por qué pasa. Y dice que eso ayuda bien. Vamos a leer del versículo 5 al 7 para ir desarrollando. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en los mandamientos, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Al leer esto, una persona que no está cerca de Dios, que no conoce de Dios, ¿qué es lo que primero que vería? Puse a consideración los siguientes puntos. Desventajas que el hombre sin conocer a Dios observaría. Punto número 1, no tenían hijos. Elisabet era estéril, eran de avanzada edad, el tiempo pasaba y no ocurría nada. Para la época, una mujer que no tenga hijos y que ya esté casada era realmente complicado. Si leemos la Biblia, un aproximado, ¿se acuerdan de cuántos hijos llegaban a tener en aquella época? Muchos, ¿no? Muchos, o sea, era increíble la cantidad de hijos que tenía la gente en ese tiempo. Y un hijo era sigue siendo de bendición. Ahora ellos eran muy bendecidos porque tenían muchos hijos, pero esta pareja no lo tenía. Pero ambos, dice que andaban, en el versículo 6 dice, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto nos da una gran enseñanza. ¿Cuántos de nosotros no le pedimos algo a Dios y el tiempo va pasando, los días, los meses y los años, y no llega? No llega, nos enojamos, dejamos de venir a la iglesia, no oramos. ¿Y qué pasa? Nos alejamos de Dios, ¿no? A mí me ha pasado, no sé a ustedes. ¿Ustedes nunca? ¿Nunca se han cansado, nunca se han frustrado? Sí, ¿no? Por allá sí levantan la mano. Nos enojamos con Dios porque no llega lo que le pedimos. ¿Por qué a mí, si yo todos los sábados voy a la iglesia, todos los domingos voy a la iglesia, veo las prédicas por Facebook y no llega lo tan esperado? Dios tiene su propósito. Y algo que llama más aún la atención es que Zacarías era el sacerdote, dice, de la clase de Abías. Y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Eran descendientes de Aarón, su esposa. Entonces, eran siervos fieles. Estaban ahí con Dios, junto de Dios. Más adelante desarrollando vamos a ver qué pasó. Siguiente. No olvidemos, Dios no añade tristeza a todo aquel que lo ama. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Entonces Dios no se va a olvidar de ustedes, porque somos sus hijos. Y Dios no añade tristeza. Aun que veamos las cosas que están feas, que no sale nada, que todo me va mal. En esta semana me choqué, en esta semana no hubo mucho trabajo, no tengo plata,
sigo soltero, las chicas siguen solteras, no sé, pues un montón de cosas y vivimos frustrados y cansados. Dios no añade tristeza. Aún en la soltería podemos estar gozosos. Vamos a leer del versículo 8 al 12. Ahí está, para que lo puedan leer. Dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Algo importante dice, no se apartó de Dios. ¿Se imaginan? Él estaba ejerciendo lo que Dios le había mandado. Ya sabemos, ya hemos leído que el pequeño gran detalle era que no tenían el hijo, ambos eran de edad avanzada. ¿Se acuerdan de Abraham y Sara? Ellos tampoco no tenían hijo. Y después vino la bendición. Había un propósito ahí. Lo mismo pasó con Ana. ¿Se acuerdan que se le hacía la burla a Penina? ¿Se acuerdan, no? Una se hacía la burla de la otra y la otra lloraba amargamente, hasta que fue y le pidió al Señor un hijo. Y le dijo que iba a ser para su gloria. Algo parecido estaba pasando aquí. Recordemos que Zacarías era un profeta de Dios. Los profetas son para instruir, para advertir y para corregir al pueblo de Dios. Hoy en día mucho se ha tergiversado este tema de profeta. Lamentablemente, y bueno, el Señor nos había avisado que en los postreros días iban a pasar todas estas cosas. Van al, profeta de las iglesias y es como que si fuera un adivino, a que le adivine el futuro, qué va a pasar. Esto no es así, chicos. Aprendamos. Los profetas están para instruir, advertir y corregir al pueblo de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Bueno. No nos olvidemos que ellos, versículo 13. No, antes de eso, les voy a explicar por qué en suerte. ¿Puedes volverlo para atrás, por favor? Dice en el versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Señalan algunos estudiosos de la palabra que habían alrededor de 20,000 levitas en aquel tiempo. Pero ¿cómo es esto? ¿Se recuerdan? La gente tenía muchos hijos. Entonces se iba multiplicando el pueblo de Dios y se iba multiplicando, y por eso dan este dato. Sirviendo en las labores del templo, que eran descendientes de Aarón. Así que tomaban turnos para servir. Y esa vez fue el turno de Zacarías. Consistía en tomar unos carbones encendidos del altar del holocausto, colocar el incienso y quemarlo en el incensario de oro. El incienso representa las oraciones de los santos. ¿No me la creen? Búsquenlo en su Biblia, Apocalipsis 5:8. Solo para complementar esto que estamos estudiando. Dice en Apocalipsis 5:8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Se imaginan? Lo que ora Belén está guardado, dice, en los cielos. Lo que ora, ¿a quién tomamos de ejemplo? Lo que ora Danielito está guardado, dicen esos inciensos de oro. ¿Se imaginan la importancia, lo importante que somos como hijos de Dios para el Señor? Yo cuando leí esto, pero yo de ser un pecador, de ser lo peor de lo peor, que el Señor tome esas oraciones y las guarde. Leí esto y dije, wow, realmente la misericordia del Señor está sobre mi vida y también está sobre ustedes. Amén. Ahora sí, Claudia. Versículo 13. Dios escuchó su oración
Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Todo tiene su tiempo, ¿no? Les decía al principio que Dios tiene sus tiempos y sus sazones. Él sabe por qué retarda algunas cosas para que lleguen a nuestras vidas. Y viene a mi mente una vez un pastor amigo nos compartió algo. En una familia había la mamá, el papá y tenían un hijo, ¿no? Y el hijo le decía al papá: papá, quiero una bicicleta, papá, quiero una bicicleta. El niño de 2 años apenas, era bien pequeño. Y papá, quiero una bicicleta. Y el padre le decía: no, no estás en edad, no podés manejar una bicicleta, te puede pasar algo malo. Pero yo quiero una bicicleta, yo quiero una bicicleta. Y él decía: no, todavía no es tiempo, todavía. Y él insistía y insistía. Bueno, el papá viajó por temas de trabajo y se quedó la mamá. Y el niño le decía: mamá, quiero una bicicleta y quiero una bicicleta. Bueno, le insistió tanto que la mamá se dio, pues, ¿no? Entonces, si el papá le había dicho que no y la mamá contradijo eso, ahora escuchen las consecuencias. La mamá agarró y le compró la bicicleta. ¿Qué pasó? El niño se salió a la calle manejando la bicicleta, vino un auto y lo atropelló. El niño murió. Por si acaso es real, esto no es cuento. ¿Se dan cuenta? Tomando ese ejemplo, muchas veces nosotros pedimos cosas que no es en su tiempo. Y Dios sabe por qué no nos las va a dar. ¿Entienden esto? Muchas veces pedimos, dice la palabra, pero pedimos mal. Ahora, ¿es malo pedirle a Dios o no es malo? Es muy bueno, porque somos sus hijos y más adelante lo vamos a leer. Pero para meditar, cuando oramos y tenemos peticiones, ¿por qué pido? ¿Por qué estoy pidiendo algo? ¿Para quién estoy pidiendo? ¿Y por qué? ¿Por qué pido? ¿Por qué le puse eso? ¿Qué propósito hay dentro de esa petición? ¿Qué es lo que quiero? ¿Es para mi deleite? ¿Para quién? ¿Pedimos solamente para nosotros o también pido para el que está a mi lado? En ese sentido, no tenemos que ser egoístas. Tenemos que pedir también por la familia, por mi hermano, por mis amigos y por tanta juventud que se pierden. Pero muchas veces no lo hacemos y nos cuesta pedir a veces hasta por nosotros mismos. Entonces, es momento para analizarnos. ¿Y por qué? ¿Para qué estoy pidiendo lo que estoy pidiendo? Y ustedes tienen en su mente eso que están pendientes, ¿no? ¿Para qué lo están pidiendo? Pídanle guía al Señor. Y si lo que están pidiendo es para su gloria o no. Es importante la intimidad con Dios, aun cuando en estos tiempos, cuando a Dios lo sacan de las universidades, lo sacan del colegio. Y saben que nada es eso. Lo más terrible es cuando lo sacamos a Dios de nuestras casas. Eso es yo diría, lo más fatal. Porque cuando lo sacamos a Dios de nuestras casas, es prácticamente olvidarnos de que Dios existe. Es olvidarnos de que Dios es nuestro proveedor, de que Dios me dio la vida, de que Dios me hizo hijo suyo y de creer que Dios es Papá Noel. Porque a Papá Noel se le pide, ¿no? Este mundo, el sistema de este mundo nos ha enseñado a que Papá Noel es el que da regalo, pedile y te va a dar. Y lamentablemente en las iglesias están enseñando que Dios es Papá Noel. Y no importa cómo te comporté, porque lo que pidas Dios te lo va a dar. Y eso está errado. Eso está mal. ¿Por cuánto tiempo estuvo orando Zacarías? No lo sé. Su esposa también, no lo sé. Pero seguramente estaban pasando un tiempo en el que deseaban tanto ese hijo que no llegaba, pero estaban ahí perseverando en los caminos del Señor. Nosotros también perseveremos. No nos acobardemos de venir los sábados, de venir los domingos. Estemos siempre ahí al lado del Señor. Siguiente.
y llega la bendición. Del versículo 14 al 16 dice, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. ¿Cómo es cuando un recién nacido llega a nuestra familia? Bonito, ¿no? ¿Se siente? Todo mundo quiere ir y verlo, se parece a la madre, se parece al padre, sacó los ojos de la tía, del tío, y en realidad no se parece a nadie porque ese niño está hinchado y no se parece a nadie, pero ya uno le pone color de piel, es ojos azules, ojos celestes, y ni siquiera han abierto los ojos. Es así, ¿no? Pero hay gran alegría, nos alegramos. Ahora imagínense cómo va a ser cuando sea el hijo propio de ustedes. Pónganse a pensar, Rodrigo, papá, en un futuro, ¿no? Alfredo, papá, en un futuro también. ¿Cómo irá a ser la alegría del hijo? Yo, papá, también, obviamente. Entonces, igual con las mujeres, ¿no? O sea, hay alegría. Imagínense, para Zacarías, ¿cuántos años tendría? Y hubo gozo, dice que gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué? Porque todo tiene un propósito. Abajo dice, Él vino a llamar al arrepentimiento, bautizaría y anunciaría a Cristo. Está en Mateo 3. ¿Fue así o no fue así? Preparó el camino, anunciaba que Cristo iba a venir, llamaba al arrepentimiento. Pero ¿saben qué? Algo curioso que ocurre aquí es que no solamente Juan el Bautista es llamado a eso, sino también nosotros, porque nosotros tuvimos un nuevo nacimiento. Amén. Tuvimos un nuevo nacimiento y ahora nosotros también llamamos al arrepentimiento. Algún día, quizás alguno de ustedes va a bautizar a alguien y anunciamos a Cristo todos los días de nuestras vidas. Saben, hace un tiempo atrás había un grupo de estudio bíblico de los jóvenes, hace como unos 3 años atrás, 3 años, 4 años, Danielito, ¿no? No, cuando lo hacíamos aquí adelante, 2 años, algo, 2 años, de 2 años y medio a 3. Y me acuerdo que compartí acerca del bautismo y estuvimos haciendo ese estudio acerca de por qué es, para qué sirve. Fue un tema bien bonito que lo pasamos. Y le hice una pregunta, una de las chicas, me acuerdo, que asistía, me hizo una pregunta interesante. Y si yo voy al campo, me dice, y hay una familia que vive en un lugar alejado, yo le hablo del Señor, ellos piden perdón por sus pecados. ¿Y qué pasaría si me dicen, ya hermana, ¿qué más hay que hacer? Ya recibí al Señor, ya pedí perdón por mi pecado, ¿qué más hay que hacer? Y ella me decía, el siguiente paso es bautizarse, ¿no? Sí. Pero, ¿y si esa familia quiere bautizarse, qué hago? ¿Qué harían ustedes? Les pregunto. Si ustedes van y predican, se arrepienten, piden perdón por sus pecados, y si le dicen, ¿qué más hay que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? El bautismo, ¿no? Dar testimonio externo de lo que ha ocurrido internamente dentro de nosotros. Es el bautismo, ¿no? Ahora háganse ustedes esta pregunta. ¿Están preparados para dar ese paso con esa familia? ¿Se han puesto a pensar o no? O del campo venimos corriendo a la ciudad a buscarlo al pastor y de aquí otra vez volvemos con el pastor para bautizarlo. Venimos y lo buscamos al pastor Picolín. Venimos y lo buscamos al hermano Marcelo, al pastor Marcelo, perdón. ¿Qué vamos a hacer? Una noche para ponerse a reflexionar. Nosotros tenemos que estar preparados para dar ese paso. No es un requisito que exclusivamente el pastor lo haga. Nosotros podemos hacerlo también. Entonces, Juan hacía eso y nosotros también lo podemos hacer. Por eso es importante estar preparado. Amén.
Interesante el significado de los nombres. Elizabeth quiere decir Dios es mi plenitud. Bonito nombre de la hija de Diana, Elizabeth. Y Zacarías, Jehová se acuerda. Interesante su nombre, ¿no? Zacarías, Jehová se acuerda. Siguiente. ¿Cuál debe ser mi actitud para con Dios al momento de pedirle algo? Estos puntos los puse a consideración. Dice, estar siempre delante de Dios irreprensible, que es igual a pedir perdón. Todos los días tenemos que pedirle perdón porque fallamos siempre. Ejercer el sacerdocio día a día. Especialmente hago énfasis a los varones. Si sus padres no oran, nosotros tenemos que orar. Ejercer ese sacerdocio en nuestra casa. Tenemos que hacerlo. Y dar ejemplo a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Igual también las hermanas pueden hacerlo, ¿no? Reconocer que Dios es el Dios de lo imposible. ¿Cuántas veces hemos visto a un enfermo que los médicos los han desahuciado, pero una oración levanta a ese enfermo? ¿Cuántas veces hemos visto a eso? Muchas veces, ¿no? Muchos enfermos han sido sanados. Pero si nosotros no estamos convencidos de que Dios es el Dios de lo imposible, ¿cómo vamos a dar testimonio a otras personas? Primero nosotros tenemos que estar seguros de eso. Y Zacarías lo estaba. Ahora ustedes lo están. Orar como nos enseña Cristo. ¿Por qué puse eso? ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo le decían los apóstoles, Señor, enséñanos a orar? Y Él decía, cuando oren ustedes y digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, ¿no es cierto? Así en la tierra como en el cielo, un modelo de oración. Pero reconocer su voluntad nos cuesta reconocer su voluntad. Y Zacarías lo entendió muy bien eso, que aunque no llegaba a la bendición, él hacía la voluntad de Dios, estaba ahí ejerciendo el sacerdocio. Lo mismo que igual nosotros tenemos que hacerlo. Siguiente. Y aquí viene algo bonito. Dice, recordemos las promesas de Dios para sus hijos, y está en Lucas 11, del 9 al 13. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Santo Espíritu a los que se lo pidan? Es una promesa muy bonita para nosotros. ¿Cuántos de ustedes que les pidieron pan a sus padres les dio un escorpión? Pregunto. Nadie, ¿no? Los comepanes, ¿quiénes son comepanes aquí? Varios, ¿no? ¿Cuántas veces, Alison, tu mamá te dio una víbora en vez de un pan? Nunca, ¿no? Ahora imagínate Dios. Y estas promesas son reales de parte de Dios para nosotros. Pero ¿saben qué? Muchas veces lo vemos a Dios allá lejos, como que, pucha, a ver, voy a orar ahora, a ver si el Señor me escucha. Por si acaso voy a orar. Esa no debe ser nuestra actitud. Debe ser como ese amigo que vemos todos los días, con el que charlamos, con el que chateamos. Esa misma confianza, esa misma cercanía tenemos que tener con Dios. De que Él me está escuchando, de que Él no está lejos. Pidámosle a Dios todos los días su perdón. Después de haberle pedido perdón, reconocer su voluntad. Y todo lo que le pidamos, que sea para su gloria. No nos olvidemos de esto. Siguiente, Claudia. Para terminar, dice, no nos distraigamos en la bendición, centrémonos en aquel que la da, y Dios en su tiempo responderá a nuestra petición para su gloria. Sean cosas materiales, sea trabajo, sean estudios, sea lo que sea, todo tiene que ser para la gloria de Dios.
Si tenemos una profesión, pongámosla a los pies del Señor. Si soy abogado, ayudar al que lo necesita. Si soy médico, también. Si soy arquitecto, también. Si no soy nada, también. Todo está en reconocer que todo lo que se recibe viene de parte de Dios y nunca apartarse de Él. Amén. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para sus vidas, igual a todos los que nos ven por medio de Facebook, y que el Señor nos guarde, nos guíe y que sirva para dar el primer paso de obediencia, para pedirle al Señor que nos perdone y que se haga su voluntad. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Señor, porque su palabra, Señor, redarguye los corazones. Para pedirle una vez más perdón, Señor, porque fallamos. Fallamos de pensamiento, fallamos de obra, Señor. Muchas veces nos olvidamos de orar, Señor. Nos olvidamos de usted, Señor. Pero usted es tan fiel y tan misericordioso que no se aparta de nosotros, Señor. Está al cuidado de nosotros. No nos falta el pan de cada día. Está al lado de nuestra familia. Le pedimos que usted, Señor, acampe alrededor de nosotros. Que seamos ese testimonio vivo donde quiera que vayamos, Señor. Porque dice su palabra que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que reflejemos el carácter de Cristo. Que toda nuestra vida, Señor, sea de ejemplo para aquellos, Señor, que no lo conocen a usted. Le pido por la juventud de Santa Cruz, Señor, que está sumida en el alcoholismo, drogadicción, prostitución, tantas cosas malas que hay afuera, Señor. Cuide aún su iglesia, Padre Santo, la palabra que se enseña, Señor. Sea usted guardando, Señor, a cada uno de nosotros. Guárdenos el regreso a nuestra casa, Padre Santo, y que el día de mañana podamos venir a alabar y bendecir su nombre. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.